Preview. Tardes, iniciamos esta semana en este lunes 13 de abril de 2020 con entusiasmo, con ganas de que los confinamientos, aislamientos nos sirvan de mucho, nos sirvan para introspección, para analizar lo que tenemos, para recordar, para la nostalgia, para estar con la familia, para no practicar violencia familiar, para mantenernos en comunicación y en una búsqueda de la mayor comunión con nuestros familiares, con nuestros amigos a través de las redes sociales. En fin, hay muchas cosas positivas y creo que dentro de lo crítico en lo que está la situación a nivel mundial y en México, debemos de mantener pues el entusiasmo, la capacidad de alegrarnos ante las cosas buenas que sí suceden y que como nación mantengamos la confianza en que con un esfuerzo compartido podremos salir adelante. Hay negritos o negrotes en el arroz, usando esta referencia popular, ya saben, compatriotas, como dirían los políticos tradicionales, que se mantienen pues en las calles. Ayer en Tlalpan había una celebración de una fiesta de carnaval en uno de los pueblos que forman esta alcaldía. Y bueno, pues la gente que anduvo en las playas, en fin, de todo ha habido, pero en términos generales creo que sí hay una mayor conciencia colectiva de lo que significa esta pandemia, de la necesidad de quedarnos en casa y de ayudarnos unos a otros, justamente evitando que nosotros vayamos a ser los contagiados y que aumentemos la necesidad del servicio médico por una concurrencia en un mismo tiempo de muchos casos, que en todo caso se espera de muchos casos que en otra perspectiva se busca pues dosificar y tratar de que se expanda esa curva de contagio, que se achate, se aplane, como se ha dicho en muchas ocasiones. Julio Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, siempre contento de estar aquí después de hacer ejercicio esta mañana. Ya les platicaré. Un día de estos hay que hacer los sábados que estamos para cosas muy formales y muy como este sábado que tuviste una plática muy interesante sobre blockchain y Bitcoin y tecnologías disruptivas, que estuvo muy interesante. Estuvo buena, creo que bueno que tuvimos tantos comentarios. Estábamos viendo, teníamos comentarios por segundo a veces. Y bueno, pues una buena explicación. Explicamos qué son las tecnologías disruptivas, qué es inteligencia artificial, qué es blockchain, qué es Bitcoin, qué son los contratos inteligentes, las DAOs. Pues bueno, una visión muy futurista sobre las civilizaciones, y ahí la puede encontrar en YouTube y en Facebook. Véala, mándenos sus comentarios y bueno, pues ahora estamos listos también pues para dar más noticias nacionales, y ya los fines de semana ya hablaremos de otras cosillas por ahí. Hasta de ejercicios podríamos platicar un día de estos. ¿Tú quieres perder tu audiencia? Pues sí, quiero perder mi audiencia de que aquí les platique la manera como me somete a excesivos ejercicios ya impropios de mi edad, pero no se crean, es importante que hagamos ejercicio, que ayudemos a que nuestro cuerpo tenga una mayor resistencia frente a las posibilidades de infecciones, de contagios, de enfermedades en general. Y yo creo que una de las cosas buenas que podemos tener aquí es dedicarle una media horita. Hay muchos videos en YouTube para todo, para piernas, para abdomen, para brazo, para hombro, en fin, todo puede hacerse, y hay muy buenos entrenadores virtuales que lo conducen a uno a través, depende del tiempo que uno quiera, 20, 30 minutos, a hacer un buen ejercicio físico. Pero bueno, vamos a entrar a las noticias. Y mire, hay mucha información que podemos comentar en lo general. Desde luego, pues el tema central sigue siendo todo lo relacionado con el coronavirus, específicamente con el COVID-19. Pero hoy en la conferencia mañanera se dio a conocer, con la presencia de algunos de los directivos de hospitales privados en México, un acuerdo para la atención de todas aquellas personas que sean derechohabientes de los institutos de salud pública, es decir, el Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, para que puedan acudir
a la atención de aquellos casos que no son los relacionados con el COVID-19 para que puedan ser atendidos en los centros hospitalarios privados, en un acuerdo al que se llegó el gobierno federal y estos lugares, estos hospitales y clínicas, para que esas camas sean utilizadas, aunque son centros privados, pero sean utilizados por estos derechohabientes o por usuarios incluso que no tengan ninguna adscripción a uno de estos centros de salud pública. Esto con el fin de dejar libres las camas y la capacidad hospitalaria del sistema de salud pública para quienes por desgracia presenten síntomas o estén ya bajo un positivo en el COVID-19. Es una noticia interesante, importante, porque esencialmente nos muestra que hay la posibilidad de desahogar el impacto que podría tener esta espiral de contagios en el sistema público, trasladando los casos que no requieren esa atención especializada a los sistemas de salud privada, a los hospitales privados. Se les va a pagar lo básico, lo mínimo. Se ha dicho que no es con sentido de lucro, pero pues afortunadamente se ha dado esta noticia. Otra noticia muy interesante de este fin de semana ha sido la aprobación que ha dado ya al fin el grupo de la OPEP y sus aliados, la OPEP Plus, para reducir a nivel mundial a partir de mayo, del 1 de mayo, el volumen de producción de crudo y con eso tratar de estabilizar los precios del petróleo a nivel mundial, que se derrumbaron ante el hecho muy sencillo de entender, que ante la reducción de la demanda de petróleo, porque la gente no está saliendo, porque no hay la movilidad, el tráfico, la producción acostumbrada, bueno, pues hay menos demanda de petróleo, de gasolinas, y al mismo tiempo sigue habiendo una sobreproducción, y por eso se pusieron de acuerdo, liderados por Rusia y sobre todo Arabia Saudita, en una planteamiento que tuvo unanimidad, tuvo la enorme mayoría de votos a favor, salvo México, que no aceptó que su reducción fuese en el mismo porcentaje que el resto de los países, que demandaban alrededor de un 23% de reducción en el volumen de producción de crudo. México dijo que no podía aceptar la cuota de 400,000 barriles diarios de petróleo, ya no producirlos, sino que solo podía aceptar 100,000. Eso generó pues un conflicto muy extenso, muy ácido, pero a fin de cuentas Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habló con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Donald Trump, en un gesto de benevolencia o generosidad que no se le conoce y que normalmente suele ser el preámbulo de medidas, pues no hay otra palabra, gandallas, porque finalmente el tipo de arreglos y de negociaciones que hace Donald Trump son gandallas, son aprovechados, siempre aprovecha lo que sea para sacar ventajas para su causa. Bueno, pues Donald Trump dijo que Estados Unidos asumía la parte que México no podía dejar de producir, que Estados Unidos dejaría de producirlo para cubrir esa cuota que estaba solicitando la OPEP Plus a México, y México decía que no podría hacerlo. En un principio, es decir, en lo inmediato, es una victoria del interés de México, dado que finalmente se ha concedido, se ha aceptado que la reducción sea solamente del 100%, de 100 millones de barriles al día. Pero el gran problema es a cambio de qué Donald Trump surgió como nuestro gran salvador. Él ya dijo que más adelante vamos a compensar, vamos a pagar esto, pero más adelante cuando estemos en mejores o en otras condiciones. Algo así dijo Donald Trump, y bueno, pues ya veremos si esto que hoy es un triunfo de la postura del gobierno mexicano en cuanto a que su reducción de producción de crudo no sea tan alta. Vamos a ver qué significa y si acaso esto significa finalmente que nuestra pieza de petróleo y de soberanía pues está siendo absorbida por el citado Donald Trump, que ya negoció a nombre de nuestra postura con los dirigentes, los líderes de la OPEP para negociar y llegar a este cierre. Bueno, pero mire, hay un tema
que me parece que es muy interesante y que lo hemos estado... Hoy he documentado parte de ello en la columna Astillero que se publica en La Jornada. Es una referencia a los grupos privados que en redes se están organizando, en redes sociales, para, pues según ellos, tirar a Andrés Manuel López Obrador. No es una exageración de quien les habla, no es una suposición, sino lo que abiertamente se plantea en grupos que ya están teniendo un alto número de adherentes. En concreto me refiero a un grupo privado que se está promoviendo a través de Facebook y que se llama Todos por el Mismo. Es una organización que tiene, al menos ayer cuando tuve el último recuento, llevaba casi 200,000 miembros en unas 2 semanas que lleva desde que se abrió. Es un grupo privado. En lo alto tiene la etiqueta, el hashtag Todos por el Mismo, y tiene el escudo nacional y manos y brazos que se van entrelazando con una idea de unidad. Lo que se dice ahí, dicen, el objetivo es muy sencillo, organizarnos todos para en las próximas elecciones federales votar todos por el mismo partido, no importa cuál sea, mientras no sean Morena y sus aliados. De esta manera, no se diluye nuestro voto y podemos quitarles la mayoría en el Congreso. Ojo, yo no les digo que voten por tal o cual partido, solo que por favor todos nos organicemos y vayamos juntos con el mismo. No se admiten ofensas ni hagamos distinción por un bien común. Nadie es chairo, nadie es fifí. ¿Qué duro? Sí, qué duro. Y mira. Y en Facebook. En Facebook, es un grupo en Facebook. Mira, si me ayudas a ir leyendo algo de lo que... Sonia M. González. Sonia M. González. Sí, no solamente. Todo, sí, para no al cabo, Sonia y González hay para aventar para arriba. Tenemos todo documentado, pero bueno, vamos a evitar algunas identificaciones específicas. ¿Pero qué dice? Todo lo que se tenga que hacer para sacar y derrocar a AMLO, cuenten con mi apoyo, y tiene 550 likes y casi 80 comentarios. Arturo Hernández, para decirlo así. Propuesta: doble salario a personal de hospitales, retiro de becas a ninis. Esto es porque ahí se han preguntado entre ellos qué propuestas específicas deben plantear como demandas muy concretas para que eso genere adhesión de la gente que apoye esto y se lo exija al gobierno de López Obrador. En este caso, doble salario a personal de hospitales y retiro de becas a ninis. Mira esta. A ver. Ángel, por llamarlo así. Sale. Ahí les va una idea de cómo avisarle a sus contactos que los invitaron a este grupo de Facebook. Cómo cuidar, no invitar a cualquier persona y pedir no llenar con noticias, ya que vemos en otras partes. Este grupo es para dar ideas, crear acciones y organizarnos para sacar a AMLO del poder. Demostremos que somos más inteligentes que el gobierno. A ver, espérame, no, está muy largo, pero a ver esta. Debemos hacer, Marta dice, debemos hacer cumplir el artículo de la Constitución mexicana en el cual dice que podemos destituir al servidor público, o sea presidente, gobernador, diputado o senador, reuniendo un número de votos o firmas. Uh-huh. Hay que buscar cuál es el artículo y empezar a trabajar sobre este contexto. 40 comentarios. Esta es una respuesta. Una persona que se llama Vicente pone una foto de López Obrador y dice su santa madre. Y arriba alguien, Jess, pregunta, ¿quién le avienta una granada de parito? No sé si de parito de hacer paro o no sé exactamente qué, pero Jess pregunta eso. Dice, ¿quién le avienta una granada de parito? Bueno, este es parte de lo que se ha dado a conocer Miren, alguien que se llama Alejandra dice, tenemos que hacer un orden de acciones a llevar a cabo si queremos tener éxito en nuestra misión por el bienestar de nuestro México. No hay propuestas, quitamos a este y a quién vamos a poner. Por eso Alejandra propone estas acciones. 1.
afiliarnos todos al PAN, que creo que es el partido oposicionista con más posibilidades. 2, elegir una persona honesta con características y capacidades muy específicas para ser nuestro presidente una vez que revoquemos a este. Esto creo que debe de ir de la mano con... Y ya, propone algún tipo de consignas o de señalamientos. Con una foto de Andrés Manuel. Una foto de Andrés Manuel con el líder del Consejo Coordinador Empresarial. Mira. Bueno, esto forma parte de un grupo privado que dice estarse organizando para todo este tipo de acciones contra el presidente López Obrador. No es una acción que se esté dando de manera aislada. Tenemos ahí, y también por estar aquí fijándome ya en leyendo los textos junto con Julio Alejandro, no me fijé si pasaron las imágenes. Con un video, sí, perdón. Ya estoy acá muy clavado. Hay varias personas, ahorita estoy leyendo en las redes, que dicen: ¿para qué les das tribuna? ¿Para qué los difundes? ¿Eres el vocero de ellos? ¿Para qué darles importancia? Yo he dicho aquí que no podemos practicar el periodismo avestruz, el periodismo que solo quiera ver lo que le gusta o lo que quiere o lo que sucede. Es importante ver lo que acontece en otros ámbitos, y no es poca cosa, y debe analizarse y tenerse cuidado y tenerse muy presente el hecho de que se están organizando este tipo de grupos que tienen como propósito el plantear, derrumbar, tirar al presidente López Obrador. Son grupos que tienen, he leído varios de los mensajes de ellos, tienen un pensamiento elitista en varios casos, expresan en muchas ocasiones la repelencia al vulgo, a la plebe, a los chairos en general, asumiendo que son gente inculta, huevona, así lo dicen, que no trabajan, que solo sirven para estirar la mano, y que del otro lado son las personas que trabajan, que cumplen, que tienen éxito, que tienen dinero y que son odiadas por los otros, porque los otros odian a todo aquel que tiene dinero sin darse cuenta de si ese dinero tiene como origen un trabajo muy fuerte y muy activo. Pero no es la única organización. Está ya abiertamente lo que es llamado el Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, que es organizado por el Congreso Nacional Ciudadano, que hasta ahora dirige Gilberto Lozano, un personaje muy peculiar, de un verbo muy incendiario y muy acendrado contra López Obrador, contra Morena, contra la izquierda. Y este grupo, el de Frena, tiene una serie de acciones programadas constantemente. Ellos dicen, sin que yo haya encontrado una validación de que haya esa cifra, dicen que su blog tiene como 2,000 seguidores, pero eso lo escriben ellos. No encontré, a lo mejor fue un error mío, no encontré la liga donde se valide este número. Dicen ellos que los apoyan, entre otras personas que los apoyan explícitamente, Pedro Ferriz de Con, periodista sobre todo con presencia radiofónica durante mucho tiempo, y Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, pero con una postura periodística y política cada cual en sus términos individuales. Miren, por ejemplo, lo que... Bueno, también tenemos en otra plataforma una petición mediante la plataforma que se llama change.org, cambio.org, y se llama: vamos a denunciar a AMLO en la Corte Penal Internacional por negligencia en coronavirus. Nos están diciendo nuestro equipo que este mensaje lo están mandando mediante WhatsApp y Facebook, y dice: vamos a denunciar, y sale la fotografía, al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Internacional La Haya, Países Bajos, por negligencia sanitaria y por el delito de lesa humanidad.
por negarle intencionalmente el derecho a la protección de salud a millones de mexicanos durante la propagación de la pandemia coronavirus. Lo que es relevante es que esta petición lleva 127,000 firmas electrónicas y muchos de ellos tienen los nombres de las personas. La persona que dice, no podemos estar seguros, puede ser un seudónimo, puede ser otra persona, pero dice estar organizando esta petición, es del nombre Miguel Ángel Velázquez, que inició la petición dirigida hacia la población en general y dice ser el líder de la red ciudadana Comunidad en Acción. Entonces, pues otro de los ejemplos que tenemos de cómo la gente se organiza en diferentes, no solamente redes sociales, sino plataformas de petición social para darle más ruido a estas versiones contra Andrés Manuel. Ya algunas personas que van llegando apenas, según leo en el chat aquí de YouTube, dicen que exactamente qué pasó. Estamos dando información, datos, detalles, tenemos los correos, tenemos las imágenes de los teléfonos inclusive, de quienes están promoviendo en redes sociales, particularmente en Facebook, a través de un grupo privado, un grupo que se llama Todos por el Mismo, que busca explícitamente tirar a López Obrador y que convoca a que en las próximas elecciones voten por el mismo partido y el mismo candidato todos para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a la corriente de López Obrador y sus aliados, partidos o individualidades. Este grupo, Todos por el Mismo, hemos dicho que en 2 semanas lleva ya poco más de 200,000 miembros afiliados, y lo que se lee en los comentarios y en las cartas es una postura no solo crítica, sino agresiva, en el sentido de utilizar métodos pacíficos y no pacíficos para llegar a concluir lo que ellos consideran la terrible pesadilla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos diciendo además que hay otra organización, que es esta que se llama Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, que también busca ya tumbar, derrocar a López Obrador, y que es auspiciada, promovida por el Congreso Nacional Ciudadano, que dirige una persona de nombre Gilberto Lozano. Por otra parte, ayer mismo se produjo según eso, una manifestación virtual, la primera manifestación anti-AMLO por la vía virtual. Se convocó a través de una organización llamada Unidos por México, y convocaron a que la gente ayer, durante 1 hora de 8 a 9 de la noche, hiciera señalamientos contra el presidente López Obrador en una manifestación que se dijo ahí que sería de cibernautas que de manera virtual estarían protestando por este hecho. El convocante es una persona de apellido Quintana. Checamos una persona homónima, al menos. No sabemos si realmente es la misma persona, pero al menos es alguien que ha ocupado cargos en organizaciones de índole agropecuaria. Fue secretario técnico o promotor o vocero, no recuerdo, del grupo de la Corriente Crítica en el Partido Revolucionario Institucional, y pues bueno, son parte de lo que creo que se está dando en México en este tipo de organizaciones que, según ellos, buscan tirar al presidente López Obrador. Todo esto tiene un contexto que analizo y comento hoy en la columna Astillero que se publica en La Jornada, porque no es el único planteamiento. Hay 2 hechos que también son muy importantes. Uno, varios gobernadores del país están demandando que haya una revisión del pacto fiscal. Pero no solamente la revisión. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que ya basta del maltrato a estados que están creando trabajo, organización y futuro, y que si no hay la debida atención a los reclamos de ellos, él sabe que hay una vía legal para poder salirse del pacto fiscal. Desde luego, esto es tratar de darle... bueno, no es el único, son 4 gobernadores. Uno, como Alfaro, que dice abiertamente que él podría o buscaría salirse del pacto fiscal si no lo escuchan y no atienden sus reclamos.
y otros 3, que son Miguel Ángel Riquelme, del PRI, gobernador de Coahuila, de la corriente de los hermanos Moreira, Francisco García Cabeza de Vaca, panista, gobernador de Tamaulipas, y me falta alguien más. Ya dije Jalisco, Coahuila, Tamaulipas. Pues el caso de Tamaulipas es de los más interesantes. Pues sí, Tamaulipas, Jalisco, me falta uno, que ahorita me acordaré, pero son los principales promotores. Bueno, claro, el Independiente, que en realidad siempre fue priista y sigue actuando como priista, Jaime Rodríguez Calderón, alias autodenominado el Bronco, gobernador de Nuevo León. Estos 3 últimos que le digo no hablan de zafarse del pacto fiscal, pero sí dicen que tiene que revisarse y tiene que modificar. El fondo del planteamiento político de ellos es el norte productivo, próspero, que crece, que se desarrolla, que tiene industria, que genera mucho dinero para la federación y que ahora la federación no les está devolviendo el dinero a los estados del norte o del occidente en el caso de Alfaro, y sí lo está invirtiendo en proyectos en el sur, el Tren Maya, la siembra de árboles, el corredor transísmico, la refinería en Dos Bocas en Tabasco. Tratan con esto de mermar o de menguar o de golpear la capacidad de un gobierno, que es la capacidad de manejar el dinero federal para irlo distribuyendo conforme a las reglas que se establecen en una república que no es centralizada, sino federalizada, como es, al menos en lo teórico y en lo práctico, la República Mexicana. Y otro tema que también me parece interesante es que en este Tamaulipas, gobernado por el panista García Cabeza de Vaca, la Federación de Cámaras de Comercio, es decir, la Canaco local, anunció que no van a pagar impuestos ni a nivel municipal ni estatal, ni en lo federal, que no van a pagar ni el IVA ni el ISR, el impuesto sobre la renta, y que tampoco van a pagar las contribuciones al Infonavit ni al Seguro Social. Es decir, y que eso están promoviendo, que lo asuman otros grupos de cámaras de comercio y de industria, porque el gobierno de López Obrador, dicen, no les está respondiendo, no los está ayudando, y ante ello no queda más que una huelga de pago de impuestos. En Nuevo León. En Tamaulipas. Julio Almanza se llama el directivo de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas. Si se revisa el pacto fiscal y se trata de hacer que cambie el esquema de manejo que ha tenido la Presidencia de la República, si no se pagaran impuestos y se limitara entonces el dinero para el gobierno de López Obrador, y si estos grupos de los que están hablando continúan en el desgaste mediático y todo, estamos en presencia de muchos factores que convergen en una abierta guerra política ya contra el presidente de la República. Bien, vamos a tener en un rato más a Rafael Barajas, el Fisgón, porque él hace tiempo nos habló acerca de lo que él menciona como el golpe blando, es decir, cómo se van conjuntando factores para ir golpeando a un gobierno como este. En cuanto la producción me diga que estemos... muy bien. Me dice Andrés Ramírez Conejo que vamos a un corte y luego regresamos con Rafael Barajas, el Fisgón. Un pequeño remanso musical y ya volvemos. Con caricaturas. Gracias por seguir en sintonía en Astillero Informa. Ya sabe que estamos de 1 a 3 de la tarde a través de YouTube en vivo, y luego está disponible, desde luego, en el propio YouTube almacenado y también en Facebook. Agradecemos siempre sus comentarios, que son no solo bienvenidos, sino que los leemos siempre con aprecio y nos ayudan a entender y a corregir y a equivocarnos menos. Juca dice Julio conciso, Julio preciso, Julio macizo. Órale. Sí. No necesitamos más enemigos y odios. Si no les gusta pagar impuestos, que se vayan del país. A ver quién los recibe, dice Aurora Lechuga. 1 y 1. Adriana Ramírez dice, ya me voy a retirar. Sigues y sigues dando la noticia. ¿Te pagaron acaso? No les hagas tanto escándalo. Ya cuando vean el chichón se darán cuenta de su golpe. Julio Astillero, no hagas fiesta. Bueno, pues lamento que se retire Adriana Ramírez. Ojalá regrese a escuchar al Fisgón, precisamente a Rafael Barajas,
para platicar de lo que significa esto. No podemos cerrar los ojos ante la realidad. Esta es la realidad política y este es el momento de un conflicto político que no se resolvió en las elecciones de julio de 2018, que apenas inició y que va entrando en un proceso en el cual tiene que haber definiciones políticas e ideológicas y de definiciones de poder y de poderes. No es tan fácil. La gente, bueno, disculpen ustedes si hablo de esa manera impropia de decir la gente. No, hay algunas personas que creen que con el voto depositado en julio de 2018 cambió el país y que ya cambió, ya hay 30 millones de votos. Esos son una garantía de que las cosas van a suceder como se quiso y como se propuso en las urnas ese día. Claro que no, es un proceso y es un proceso de constante lucha. Mira, algunos otros comentarios, Julio. La derecha nunca juega limpio, su avaricia no tiene límite, pero son minoría, dice Jimena Sánchez. Pues tienes que ayudar, Julio, por eso te escuchamos, dice Miguel. Para un golpe tendría que haber ingobernabilidad y no la hay, las peticiones y no la hay. No la hay, las peticiones. Bueno, si ve que yo no hablo bien español y usted no me ayuda escribiéndolo bien, compadre. Ajá. Pati Favila, por favor, ayúdenos. Se están aprovechando del virus y hay que ver qué empresas son las más beneficiadas. Con son las farmacéuticas. Hiedaewon dice, abrir los ojos es doloroso, pero hay que mirar para no caer en el caos. Vamos ahora ya con Rafael Barajas, el Fisgón, que ya lo tenemos en la línea. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto escucharte. Gracias, igualmente, Rafael. Rafael, pues no sé si habrás escuchado parte de lo que hemos planteado en este programa, pero es esencialmente la revelación o el señalamiento de estos grupos que en redes privadas, específicamente en Facebook, uno que se llama Todos por el Mismo, con 200,000 miembros ya, están abiertamente promoviendo tirar a López Obrador. Y hemos hablado también de este grupo, el Frente Nacional Anti-AMLO, que promueve el Congreso Nacional Ciudadano, así llamado, que dirige Gilberto Lozano, y varios datos como la revisión del pacto fiscal que proponen algunos gobernadores y el llamado a no pagar impuestos que hacen los comerciantes organizados desde Tamaulipas. ¿En qué momento y en qué fase de la lucha política estamos hoy, Rafael Barajas? Mira, tú recordarás que hace meses yo y varias gentes advertimos que venía un golpe blando en contra de López Obrador, sí, que estaba en proceso un golpe blando en contra del gobierno de López Obrador. Esto tenía su base, su sustento en cosas muy elementales. Primero, la derecha latinoamericana siempre ha sido golpista, la derecha mexicana también, y siempre ha tenido estos impulsos de control del Estado, y obviamente en fechas recientes, y lo que sí es un hecho es que la epidemia del coronavirus pone en jaque pues todo lo que es digamos los valores en los cuales nos hemos sustentado en las últimas décadas. Es una crisis que nos obliga a reacomodos importantes. Entonces, en plena crisis sanitaria, la oligarquía neoliberal, que es la gran responsable de la crisis sanitaria mundial, hay que ver cómo hicieron los recortes sanitarios, los recortes hospitalarios en las últimas décadas, esta élite busca utilizar la pandemia para hacer toda una serie de reajustes económicos y políticos. Lo que es un hecho es que la crisis simplemente vino a complicar, la crisis vino a ser insalvable, la crisis que ya existía del modelo de libre comercio a nivel mundial. Ese modelo ya estaba haciendo agua por todas partes y la crisis del coronavirus lo que hizo fue precipitar esta crisis, de modo que los analistas políticos prevén en el corto plazo o una recesión muy profunda o incluso una depresión, ¿no? Ahora, es curioso porque en estos momentos de crisis hay un sector de la derecha neoliberal que le apuesta a los reacomodos y le apuesta a reorganizarse a partir de esto, a partir de la crisis. Por ejemplo, el mandatario chileno Sebastián Piñera acompañó las instrucciones de confinamiento con un toque de queda.
Ajá. Y por el otro lado tú tienes lo que está haciendo Donald Trump, que mientras en Estados Unidos la gente se infecta sin control y mueren por miles, ¿no? Trump anuncia en plena crisis un gran operativo antinarcóticos, acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de terrorista y envía barcos de guerra, aviones espía y miles de tropas rumbo a Venezuela. En España es curioso, pero está ocurriendo algo parecido. En España está gobernando, como bien sabemos, una coalición, digamos, de centroizquierda o progresista, que está encabezada por Pedro Sánchez y que gobierna en alianza con Podemos, con Pablo Iglesias. Bueno, ahí la derecha franquista, la derecha ahí que además tiene una tradición de una derecha verdaderamente fascista, está impulsando lo mismo que está impulsando aquí. Es decir, un proyecto de medios, una campaña en redes brutal para asociar el miedo que genera la epidemia con el disgusto contra el gobierno. No sé si tú recuerdas, pero el otro día Pedro Sánchez denunció públicamente que habían detectado 1,5 millones de cuentas falsas. Sí, claro. De Twitter para hacer estas campañas. Claro. Bueno, yo estoy convencido de que la derecha mexicana tiene muchas ligas y comparte muchas estrategias con la derecha española y está haciendo exactamente lo mismo para arreciar su campaña de descrédito contra la administración de López Obrador. ¿Y por qué lo hacen? Yo entiendo que lo hacen por una cuestión estratégica, porque efectivamente el futuro está en juego y el modelo está en crisis. Si no reacomodan esto ahora, no lo podrán reacomodar luego. Y la otra cosa es que esta crisis, esta pandemia, le ofrece a este sector dos nichos de oportunidad estratégicos que son claves para ellos y que ellos quieren y necesitan utilizar. El primero es el hecho de que lo que están haciendo, la estrategia de medios, la estrategia de desestabilización que está siguiendo la derecha mexicana, está totalmente vinculada, ya lo habíamos hablado, a lo que son las estrategias de golpe blando. Y estas son estrategias que tienen un sesgo mediático muy importante, es decir, lo central en el golpe blando es el manejo de la opinión pública, es el manejo de los medios. Lo que buscan los golpes blandos es controlar la opinión pública, provocar un total descrédito de un actor político que está prestigiado, ¿no? Y asociar a este actor el miedo, el horror, el terror y todo eso. Y perdón, pero una pandemia es ideal para eso. Entonces, lo que están haciendo en España es asociar a la pandemia con el gobierno progresista, es decir, todo lo que sea disgusto por la pandemia, asócialo con el gobierno progresista. Y lo mismo están tratando de hacer en México. Es más fácil, por supuesto, impulsar el miedo, impulsar el horror, impulsar el terror, cuando hay una emergencia sanitaria como esta, cuando está la plaga hecha de andar. Y la otra cosa que es coyuntural y que le ayuda muchísimo a la derecha para impulsar esta estrategia es el confinamiento. Fíjate que el movimiento obradorista es esencialmente un partido, el obradorismo es básicamente un partido-movimiento. Claro. El confinamiento lo que hace es que desmoviliza. Uh-huh. Al desmovilizarse la sociedad, pues ahí sí se abre un espacio muy importante de juego para estos sectores derechistas. Y por eso están desbocados con todo. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, llevamos semanas, ¿no?, en los que tenemos una derecha que nos ha bombardeado con noticias alarmistas, y que lo que busca es justamente sembrar el terror y el pánico. Cuando no había muertos anunciaron que, antes de que hubiera sucedido el primer muerto, nos anunciaron uno. Tú tienes, por ejemplo, la campaña que está desatada en contra de López-Gatell, que dice que se está promoviendo su imagen cuando el país está en crisis. Perdón, no es así. Es decir, la epidemia está en manos de un grupo de especialistas de muy alto nivel, de epidemiólogos, de infectólogos, entre los cuales está López-Gatell, José Luis Salomía, Gustavo Reyes, y una lista larga de gente muy valiosa, ¿no?